el uso del trabajo de otros normas internacionales de auditoría, cuando el auditor cuando el auditor principal usa el trabajo de otro auditor, el auditor principal debería determinar cómo afecta a la auditoría el trabajo de otro. Bueno, aquí es un tema que vamos a iniciar a platicar previo a ver lo que nos dice la norma. Pero aquí es cuando nosotros no es que no tengamos la capacidad, es cuando nosotros miramos que la auditoría que se va a realizar es de gran dimensión y necesitamos que seamos auxiliados por, eh, por otros auditores que nos acompañen. Puede ser que tengan una especialidad en la rama o en la dirección que vamos a trabajar, o bien porque el tamaño de la auditoría a realizar es bastante amplia, bastante grande. Entonces necesitamos el apoyo de auditores. Aparte de eso, si nosotros somos el auditor principal, vamos a manejar las dos líneas. La línea donde yo soy el auditor principal y necesito la ayuda de otro profesional en el ramo. ¿Cómo me voy a ver yo en eso? Más adelante les voy a contar una experiencia que tuve dentro del tema profesional. Y tuve que, si quieren, tragarme mis palabras, es la palabra que voy a utilizar, pero fue bien importante para mí, para conocer el ramo del trabajo de la empresa. Bueno, ¿cómo me va a influir? Miren, aquí hay dos líneas. Si yo necesito el trabajo de un auditor o de un profesional en el ramo, tengo que tener la confianza del trabajo que él está desempeñando. Punto uno. Punto dos, el trabajo que nosotros vayamos a tener en, en, el, en el informe que él nos va a brindar. ¿Sí? En el informe que él nos va a brindar. Si vamos a tener la confianza del trabajo que él está desarrollando. Si podemos discutir el tema. Si tenemos la certeza que nosotros vamos a tener con ellos, con este profesional, al cual nos va a servir de ayuda para el trabajo. Si su opinión nosotros la vamos a aceptar. ¿Y qué tanto va a influir en el desempeño que nosotros tenemos? ¿Ya? Bueno, punto uno está. Ahora, del otro lado, yo soy el auditor que voy a apoyar a un auditor principal. ¿Cómo me miro yo? Voy a apoyarles a él, voy a darle una buena información, o es el auditor que me cae mal, yo en medio le voy a sacar porque el jefe sabe que a mí no me gusta lidiar con él. Pero me mandaron ya mi trabajo, entonces voy a ver qué hago, voy a ver qué le informo, voy a ver qué necesita. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Pero vamos a conocer un poquito. Yo solo estoy hablando de un tema general. Después les voy a contar mi experiencia, que por ahí va la experiencia que estoy tocando. Dice, el auditor principal debería determinar cómo afectará la auditoría el trabajo de otro auditor. Y es un grupo de trabajo. El principal mira el trabajo de los demás y dice, bueno, me va a ayudar o no la voy a necesitar. ¿Ok? Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, dice la NIA 600, consideraciones especiales de auditoría de estados financieros, incluidos los trabajos de auditores competentes, el uso del trabajo de auditoría interna,
lo vamos a ver también. Y la NIA 200 nos dice el uso de trabajos de expertos del auditor. Dice, en la NIA 600, el uso del trabajo de otros. El propósito de la NIA 600 es establecer lineamientos cuando un auditor que dictamina los estados financieros de una entidad que se usa en el trabajo de otro auditor que ha intervenido de una o más componentes incluidos en los estados financieros. 2. Aplica a las auditorías en grupos, en particular las que involucran auditores del componente. La NIA 600 nos dice el uso del trabajo de otros. Asimismo, se refiere a la posibilidad del auditor de usar el trabajo de otros auditores en la información financiera de uno o más componentes que hacen parte de los estados financieros del grupo. El auditor principal puede discutir con los otros auditores sobre el procedimiento de auditoría aplicados, además la revisión de distintos documentos de trabajo de los otros auditores, ya que lo que se busca es, ya lo que se busca con esta participación es obtener suficiente evidencia de la auditoría apropiada sobre cuál se puede contener la opinión de auditoría sobre los estados financieros de grupos y componentes. Dejo un rato en esta pantalla para que lo leamos, que podamos discutir y vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, en el primer párrafo dice, asimismo se refiere a la posibilidad del auditor de usar el trabajo de otros auditores en la información financiera de uno o de más componentes que hacen parte de los estados financieros del grupo. Cuando nosotros miramos la dimensión de estos estados financieros, que son muy grandes, miramos que tenemos la necesidad de buscar la ayuda de profesionales en el ramo. Entonces nosotros en ese momento empezamos a buscar el acompañamiento de compañeros que estén en la disposición del trabajo correspondiente y que ellos van a trabajar ciertos renglones o parte de los estados financieros que tenemos a desarrollar, su profesión, su opinión y su forma de trabajo según lo planeado, según lo planificado para la ejecución dentro del tiempo, cronograma, intereses y el alcance que se le quiere dar a esta auditoría que se está realizando. Vamos con el segundo párrafo. El auditor principal puede discutir con los otros auditores sobre el procedimiento de la auditoría aplicada, además de revisar distintos documentos de trabajo de los otros auditores, ya que se busca con esta participación es obtener suficiente evidencia de auditoría apropiada sobre el cual se puede contener la opinión de auditoría sobre estados financieros de un grupo y de sus componentes. Aquí es que vamos a hacer, si nosotros somos los auditores principales, tenemos que discutir con los demás compañeros el trabajo, con la excepción de que nosotros somos los principales, podemos dar una opinión más de peso o lo que vayamos a informar es responsabilidad totalmente nuestra. ¿Ok? Miremos con el siguiente. Vamos a verificar el trabajo que ellos están realizando. O sea, que no te enojes si llega el responsable de la auditoría a verificar cómo estás ejecutando tu trabajo y si estás dentro de los lineamientos correspondientes.
Eso va a permitir dejar una mayor evidencia de la auditoría realizada y el cual le va a permitir al auditor principal tener una opinión razonable, certera, veraz, documentada de la opinión dada por tu persona, avalada por él y discutida por él, defendida por el auditor principal. Entonces, si él es el responsable y él es el que va a dar toda la certeza de la información, por lo tanto, solicitamos que nosotros le demos la información correspondiente para que él pueda sustentar las opiniones pertinentes del caso según la documentación que nosotros le estemos emitiendo. Dice la norma 600, que no dice la norma 600. Dice la norma internacional de auditoría 600 presenta las consideraciones relacionadas a la auditoría de grupo que involucran auditores, componentes o situaciones que el auditor involucra a otro auditor en algún proceso del desarrollo de la auditoría. Asimismo, se refiere a la posibilidad de que el auditor de usar el trabajo de otros auditores en información financiera de uno o más componentes que hacen parte del estado financiero del grupo. Es importante saber cuándo el auditor principal usa el trabajo de los auditores. El auditor principal tiene la responsabilidad de determinar cómo afectará la auditoría la intervención de otros u otros auditores. Dejo un rato en pantalla para que ustedes puedan leerlo y lo vamos a... Bueno, entonces empecemos a ver los puntos que tenemos. Presenta las consideraciones relacionadas a la auditoría de grupo que involucran auditores y competentes o situaciones que el auditor involucra a otros auditores en procesos dentro del desarrollo de la auditoría. Es cuando nosotros somos los responsables de realizar una auditoría, la empresa es muy grande y no somos todos locos. Aparte de tener asistentes que nos acompañen para la recopilación de información y aparte es el responsable que debe ver el funcionamiento del mismo para la comprensión y ejecución de la misma. ¿Sí? Que nos permite poder desarrollar esta información correspondiente para poder llegar y poder establecer esos puntos para poder dar una opinión razonable, veraz, completa del mismo tema. ¿Sí? Ok. Asimismo, dice, se refiere a la posibilidad del auditor de usar el trabajo de los otros auditores en información financiera en uno o más componentes que sean parte del estado financiero. Cuando hablamos de usar, si yo soy el auditor principal, yo miro la información del compañero que me está apoyando y dices si te sirve o no la información del compañero. Tú decides. ¿Por qué lo decides tú? Porque tú eres el responsable de emitir la opinión, eres el auditor principal, el encargado, el que va a dar su punto de vista. Tu punto de vista va a servir para la decisión de las autoridades, cómo se desarrolla. Tu criterio va a estar avalado ahí. Tú decides si el punto de vista del compañero es o no influyente para el alcance que tú quieres realizar
dentro de la auditoría. Es una decisión muy propia. ¿Por qué dejamos esa decisión muy propia? Porque recuérdense que soy yo el auditor independiente que estoy realizando el trabajo del mismo. Gracias, Miguel, te agradezco. ¿Cómo estoy realizando la información? Yo voy a ver si el trabajo de él me va a ser funcional para lo que yo quiero llegar. Voy a decidir si me está trabajando bien o no, si me está funcionando o no. ¿Sí? Así es como nosotros vamos a tomar ese tipo de decisiones correspondientes a RAM. ¿Sí? Bueno, miremos la siguiente diapositiva. Aquí. El auditor principal está encargado de informar sobre los estados financieros de una entidad cuando estos estados financieros manejen información financiera de uno o más componentes de la entidad, abordados por los otros auditores, quienes tienen la responsabilidad del manejo de la información financiera de un componente que está siendo incluida en los estados financieros auditados por el auditor principal. Es decir, entre ellos tiene que existir una excelente comunicación, ya que la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos dependerán de las circunstancias del trabajo y del conocimiento del auditor principal y las competencias profesionales de los auditores. El auditor principal puede discutir con los otros auditores sobre los procedimientos de auditoría aplicados, además de revisar distintos documentos de trabajo de los otros auditores, ya que se busca con esta participación obtener suficiente evidencia de auditoría apropiada sobre cuál se puede contener la opinión de auditoría sobre los estados financieros de un grupo y sus componentes. ¿Ok? Voy a darles unos minutos un poquito más largos de tiempo de ahorita, de los que he dado normal. Lo leen y quisiera saber si ustedes me pueden dar su opinión, sus palabras, qué entendemos de este párrafo. ¿Okay? Tengo 47 conectados, entonces quiero saber cuáles son sus puntos de vista, cómo entendemos esta participación. Voy a dar, como les digo, les voy a dar unos segundos un poquito más de lo que doy normal para que lo lean, lo analicen y quiero su punto de vista, 3 líneas con sus palabras y después lo discutimos. ¿Ok? Pueden leerlo, pueden hacer sus notas, me pueden basar en 2 líneas, en 3 líneas, ¿o qué logramos entender? No quiero términos de internet, no. Quiero saber cómo nosotros vamos a, porque después de esta yo voy a platicarles qué me pasó a mí.
Bueno, dice, el auditor está encargado de informar sobre los estados financieros de una entidad. Esto es cuando los estados financieros manejan información financiera de uno o más componentes de la entidad, abordados por los otros auditores, quienes tienen la responsabilidad del manejo de la información financiera de un componente o de una auditoría que se está siendo incluida en los estados financieros auditados por el auditor principal. Es decir, que ellos tienen que existir una excelente comunicación, ya que la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos dependerá de las circunstancias del trabajo y del conocimiento del auditor principal, de la competencia profesional de otros auditores. Voy a contar una experiencia mía, de nadie más, mía, sobre este tema. Cuando estaba realizando estas diapositivas, trabajándolas, me recordé de esta vivencia y realmente para mí fue significativa, fue impactante, aprendí muchísimo y se las quiero dar. Dentro del trabajo de auditoría, yo me fui a trabajar a una firma nueva. Me entré como empleado, como auditor. Estuvimos trabajando con ellos, pero había una persona de un carácter bien difícil, auditor también, de años de estar ahí. Yo lo primero que se me vino a la cabeza dije, este debe ser socio fundador, por la percepción de él. Conforme fue avanzando el tiempo, me percaté que no era socio fundador. ¿Quién es este? Un día llega Recursos Humanos conmigo a llamarme un poquito la atención y como buen guatemalteco de defensa, le critiqué, le dije, ¿por qué me mira a mí y por qué no mira al ICTAL? ¿Quién mira es bravo, es esto? Y me descosí. Entonces me contestó el auditor, no le voy a dar mucha respuesta, pero elementos así como él son únicos dentro de la empresa, las cuales él necesita, la institución necesita. Bueno, yo me voy a quejar de que él no le hablaba mucho, era pesado, cuando daba informes lo trataba a uno mal, pero hasta ahí. O sea, después yo entendí que así era su personalidad. Muy bueno, buenísimo, excelente. En su ramo, excelente. Entonces, a mí lo que me gustó de la licenciada de Recursos Humanos, que ni lo comentó a mis superiores, ni lo trabajó con él, ni se lo fue a contar. Fue muy discreta en el caso. Pero ahí por ahí empecé a romper un poquito el hielo. Por mis actitudes, el mismo auditor se percató que yo no era de su agrado, pero se fue funcionando. A través del tiempo, a mí me entregan una auditoría a realizar. Pues voy, me presento, hago mi visita a 360 de diagnóstico y por ahí miro un departamento con una debilidad. O sea, con mucho movimiento para mí, debilidad, porque yo no tenía mucho, yo siempre he dicho, tengo mucho conocimiento de lo fiscal, pero no tengo la picardía de darle la solución, o sea, no me he vuelto especialista del tema. Y dije, oh, bueno, ¿qué pasó? Yo necesito un especialista. Bueno, voy a utilizarlo y empiezo a ver entre la empresa las carpetas. Pero por la dimensión de la empresa que estaba auditando y el trabajo que estaba realizando, yo necesitaba una opinión verdadera. Entonces, mire, yo volteé a ver la capacidad de... Bueno, me tocó que ir a hablar con mi superior y le dije, fíjate que tengo problemas con esto, esto y esto y esto. Necesito que vaya un experto en la materia. Yo quisiera que fuera LIC.
a realizar el trabajo, pero quiero que se lo digas porque sabes de que si él se entera que soy yo, no va a querer ir porque yo no me llevo muy bien con él, sabes que mi punto de vista es malo. Necesito trabajar con él. Entonces me dijo, no hay ningún problema, de parte de nosotros está autorizado, solo ve y piénsalo. No, hombre, te estoy diciendo que no le hablo. Ve y piénsalo. El que tiene la necesidad de entregar un informe de calidad eres tú. Y de parte de nosotros está bien, llévatelo un tiempo, no toda la auditoría, y solo que te saque la debilidad o que te informe. No me tocó otra más que armarme de valor e irlo a buscar. Y decir, hola, ¿cómo está? Te imaginas, ¿verdad? Solo esa cabeza me vio. ¿Qué necesitan? Y dice que tengo este problema, quiero 5 minutos, podemos trabajar en su oficina, y le expliqué. La respuesta de él me dijo, pero si vos no te interesa mi trabajo, siempre has criticado de mí, siempre me lo has dicho. Y eso es cierto, yo se lo había dicho. O sea, nadie puede decir, se lo fueron a decir, no, yo se lo decía. Era tan abusivo que yo se lo decía. Yo también río. Pero cuando miramos ese tema, tenemos que cuidar por la mecánica y la ideología, el espíritu, la objetividad y el alcance de la empresa. Entonces tuve que pedirle, le conté, le dije, fíjese que tengo esto y esto y esto y este caso, lo busco a usted, ya alta gerencia me dio la autorización, pero me vinieron a decir que yo se lo pidiera. Yo necesito que usted me apoye, y primero que me vaya a hacer su diagnóstico, donde usted me diga, mira, porque puede ser que yo lo esté viendo de otra opción, y que no sea la correcta, pero si usted me ayuda en ese sentido, pues solo una visita necesito, y si no si usted me dice no, necesito que usted venga a arreglar esto, pues ya está autorizado el trabajo con usted para acá conmigo, y después discutir el tema, porque al final yo soy el principal, le digo, le cuento que yo soy el principal, yo debo de respaldar las opiniones según las políticas internas y objetivo y alcances de la empresa para con sus clientes. Entonces me dijo él, bueno, déjame permitir, voy a ir a platicar. Observó, yo lo acompañé, y sí me dijo, mira, sí te voy a trabajar, pero vas a respetar mi informe. Entonces le dije, sí, lo único es que yo necesito discutirlo con usted para que cuando yo haga la presentación del hallazgo sea con mis palabras, porque a veces se me puede olvidar una palabra técnica suya que yo no la voy a tener para poder desarrollar. Llegó conmigo, me apoyó con el trabajo, lo desarrollamos al 100. Yo no estoy diciendo que tengo una buena amistad, o yo puedo decir que tengo una buena comunicación con él, porque su personalidad es distinta. Yo inclusive ya no trabajo para esa firma, trabajo ya de forma independiente. Y cuando tengo dudas sobre ese tema, ya lo llamo, Lick, disculpe, nuevamente Sergio Reyes, tengo un problema. Ya hemos trabajado más ad hoc, más conforme el trabajo, pero eso sí, el informe que nos brinda es un informe bien detallado, un informe muy documentado. Entonces la opinión que no la da es una opinión para el lado mío muy veraz en la información que tenemos. ¿Sí? Dice, es decir, que tiene que existir una excelente comunicación, ya que la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los procedimientos dependerán de la circunstancia de trabajo y conocimiento principal a la competencia profesional de otros auditores. Me contestan aquí, dice Lick, yo pienso, Lick, que todos los auditores tenemos la obligación de informar cualquier anomalía o circunstancia, ya que por medio de la información podemos determinar si la empresa y el personal está en su máxima capacidad para poder desarrollar y ejecutar las operaciones de la empresa, ya que también se puede evitar futuras evaluaciones anómalas a la empresa o parte del personal. Muchas gracias. Sí, nosotros tenemos que tener ese tema.
A raíz de él, le aprendí mucho sus puntos de vista cuando él me entrega el informe, lo tengo muy, muy vivo. Y me dice, mira, ya te tengo el informe, ¿querés que lo discutamos? Sí, le dije. Me explica, le dije, y después yo le explico, deja su presentación, yo voy a hacer mis apuntes, y yo le explico con mis palabras, termino, y después usted me dice, lo que me dijiste está bien, o no está bien, o se mira desde estos puntos de vista diferentes. Entonces, lo trabajamos así y lo desarrollamos. Entonces, él ya encontré cómo es que se mira el punto de vista desde nosotros como empleados de la empresa y también como compañeros de... ¿Okay? Miremos qué más nos dice. El auditor principal puede discutir con los otros auditores sobre los procedimientos de auditoría aplicados, además de revisar distintos entre la suficiente evidencia y la auditoría apropiada sobre el cual puedan contener una opinión de la auditoría sobre los estados financieros y grupos competentes. Teniendo toda la información, nosotros tenemos que tener una buena comunicación para poder desarrollar el tema que nosotros queremos tener, y eso nos permite a todos, desde un punto de vista, dar nuestro criterio apoyado con las opiniones que nos dan como profesionales. Discutir el tema, yo vuelvo a insistir, tuve que con ellos que ser mansos y humildes para poder tener la información que necesitamos y poderla comprender en el tema. A raíz de él, ya yo tuve una especialidad, inclusive ya a través del tiempo me dijo, él me contó, me decía, no somos amigos, pero tenemos un buen compañerismo con él porque somos de carácter bien difícil. Y una vez me dijo él, mira, me dijo, al terminar, como a los 15 días que habíamos terminado la auditoría y que todo salió bien, gracias a Dios, me dice, Reyes, sí, le digo, ven, te quiero contar algo. Fíjate que a mí me tocó una auditoría en tal año y yo hubiera querido que me fueras a apoyarme, pero no fui a pedírtelo por orgullo. Te agradezco que me hayas que hayas roto tu orgullo y poder expresar, porque yo sé que te caía mal, o te caigo mal, no sé cómo estás. Entonces le dije, mire, le digo, lo que pasa es que mi personalidad es un chabacanote, usted tiene otro tipo de personalidad que es válida. Entonces ya le conté, llegó Recursos Humanos, yo me expresé de esta manera, no sabía, pero ahora no vuelvo a hablar, no, si miro me callo, si escucho me callo, y si tengo que hablar me callo. ¿Por qué? Porque tengo que tener los conocimientos claros y bases para poder desarrollar el tema. ¿Sí? Esa humildad nos ha roto. Bueno, entonces él me dice, mira, me dijo, y te cuento que en tal auditoría que desarrollé, yo necesitaba un experto en el punto a trabajar, pero yo no tuve la humildad que tuviste ahorita de poderlo hacer. Primero yo tuve hace años atrás, yo calculo que no hubiera llegado. Ahora pues soy temeroso de muchas leyes celestiales, divinas, como ustedes quieran manejar. Respeto a tus religiones, como quiero que respete la mía. Pero miré esa necesidad de poder tener y poderlos avanzar en el tema, romper ese hielo que nos cuesta a muchos, romper el hielo, pero sí la certeza de poder desarrollar los temas correspondientes que nos van a servir para tener una opinión bastante razonable, veraz, y sobre todo el apoyo de un profesional que sí es especialista en el ramo. Entonces, de mi lado tuve que cambiar mi ritmo para poderlo desarrollar. ¿Ok? Veremos la siguiente diapositiva.
Objetivos. Lo primero que tiene que hacer el auditor es definir si actuará o no como el auditor de los estados financieros del grupo. Sumando a esto, el auditor debe tener una comunicación clara y precisa con el otro y los otros auditores de los componentes en relación al alcance y oportunidades de trabajo, conjunto de información financiera de los componentes y sus hallazgos. Por consiguiente, es necesario que el auditor principal obtenga suficiente evidencia de auditoría apropiada respecto a la formación financiera de los componentes, además de manifestar una opinión acerca de los estados financieros del grupo, anunciando si están o no preparados adecuadamente de acuerdo con el marco de la referencia de la información financiera aplicable. ¿Okay? Entonces, esos son los puntos a desarrollar por esto. Dejo estos objetivos dentro de su presentación para que la logren analizar y volverla a platicar en la clase como corresponde. Si alguien me quiere contar de estos objetivos, darme su opinión, se la agradezco, así vamos interactuando entre la clase, les doy unos segundos más de lo normal para que ustedes lo puedan. Discutamos entonces este objetivo. Dice que el objetivo primero que tiene que hacer el auditor es definir si actuará o no con ayuda de otros auditores. Es lo principal que tenemos que tener. Porque si nosotros lo vamos a hacer, pero no nos nace que nos den información, ¿para qué vamos a solicitar? ¿Para qué? O si nos apoyan, que nos apoyen con todo, o realmente lo dejamos ahí, no hay ningún problema. No pasa nada. Pero si vamos, yo soy de la opinión que si voy a pedir una ayuda de otros auditores, la voy a hacer sentir. Porque también de parte de nosotros decir, me pidió ayuda y no quiso mi opinión, ¿para qué me llevó? Somos humanos y tenemos sentimientos. Entonces, cuando escojas a alguien, o quieras que ese alguien llegue contigo, utiliza esas balas, utiliza esa batalla, utiliza ese elemento. Es importantísimo para que tu opinión sea razonable, sea justificable, para que se tenga información suficiente y tú como responsable de la auditoría puedas desarrollar el trabajo y el tema que tú necesitas. ¿Ok? Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí vamos a hablar de los requisitos, la responsabilidad, la aceptación, la estrategia de la auditoría general, el plan de auditoría, el entendimiento del grupo y sus componentes y sus entornos, entendimiento del auditor del componente, la importancia relativa que hay con ellos, la respuesta de los riesgos evaluados,
el proceso de conciliación, hechos posteriores, comunicación con el auditor del competente, evaluación de lo suficiente y apropiado de la evidencia de auditoría obtenía comunicaciones con la administración del grupo y los encargados del gobierno corporativo del grupo y su documentación. Bueno, vamos a leer un poquito de los temas que nos da. Nos dice la responsabilidad. El socio de trabajo del grupo es responsable de la dirección, supervisión y ejecución del trabajo de auditoría del grupo y de que el dictamen del auditor sea apropiado según las circunstancias o a las circunstancias. Aquí nos quiere decir que nosotros, los AP, los auditores principales, tenemos que coordinar al grupo, ver la planificación, ver la ejecución. Somos los responsables de esa dirección, a dónde queremos ir, el alcance que queremos llegar, ¿sí? Tenemos que dirigirlos, supervisarlos y ver la ejecución del trabajo en el momento, que todo esté bajo lo planificado, diseñado, coordinado y sobre todo en el tiempo correspondiente, cómo vamos avanzando en las auditorías. ¿Sí? Esa es nuestra responsabilidad. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Dice aceptación y aplazamiento. El equipo de trabajo debe tener un entendimiento de grupo, sus componentes y entornos, determinar si es necesario esperar a que se obtenga suficiente y apropiada evidencia de auditoría en relación al proceso de consolidación e información financiera de los componentes. Este entendimiento puede obtenerse de la información proporcionada por la administración del grupo y comunicaciones. Si el socio del trabajo determina que no es posible obtener la suficiente y apropiada evidencia, debe evaluar el efecto sobre el dictamen o la abstención de opinión sobre los estados financieros. Y si es necesario, el retiro de trabajo siempre cuando sea posible de acuerdo a las normas y regulaciones pertinentes. ¿Qué más nos indica? Dice, el equipo de trabajo no puede obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría debido a cambios de la estructura de grupo. Si tenemos nosotros, es una auditoría muy grande y estemos moviendo elementos de un lado para otro, eso nos va a dar una deficiencia. Cambio de las actividades de negocio donde estamos realizando la auditoría, si está cambiando su giro de negocio. Del 2019 a la fecha, muchas empresas están cambiando el giro de negocio. Inclusive nosotros como auditoría estábamos antes mucho en auditoría fiscal y ahorita la estamos cambiando en auditoría de sistemas y implementando nuevas empresas con las nuevas actualizaciones financieras que lleva el tema. El acceso restringido a la información. Cuando no le damos las suficientes armas para que ellos puedan realizar el trabajo correspondiente. ¿Sí? Dice entendimiento de grupo y sus componentes. Debe existir una excelente comunicación entre el miembro del grupo de trabajo, facilitando así el entendimiento de la entidad y su entorno para identificar y evaluar el riesgo de la representación errónea de la importancia debido a los fraudes y errores.
También nos dice evaluación de lo suficiente y apropiado por la evidencia de auditoría obtenida. El equipo de trabajo deberá evaluar la comunicación del auditor del componente, discutiendo los asuntos que se presentan como resultado de dicha evaluación. Si la evaluación determinada suficiente del trabajo del auditor del competente, deberá establecer los procedimientos de auditoría son necesarios y quién los implementará. Igualmente, el equipo de trabajo debe determinar si se ha obtenido suficiente y apropiada evidencia de auditoría durante el trabajo de la auditoría para sustentar la opinión de la auditoría de. En la comunicación con la administración del grupo y los encargados de gobierno corporativo del grupo, el equipo de trabajo del grupo deberá comunicar oportunamente al gobierno cooperativo y administración las deficiencias identificadas en el control interno, identificar el fraude o información que indique que puede existir un fraude. Cualquier asunto que el equipo de trabajo considere importante con relación a los estados financieros que sean desconocidos por la administración y encargados del gobierno corporativo. Trabajo que se realiza sobre la información financiera de los componentes. En caso que se ponga en duda la calidad del trabajo del auditor. Y en la documentación estamos hablando que toda documentación de la auditoría debe ser incluida un análisis de componentes que señale cuáles son los importantes para realizar el trabajo y cómo se realizará. Miremos qué nos dice la NIAS 610. Uso del trabajo de auditores internos. La 610 dice uso de trabajo de auditores internos, la relación entre la fusión, la determinación de cuándo se utilizará el trabajo realizado por el auditor interno, evidencia adecuada, exposiciones, conclusiones apropiadas. Determinar si es probable la objetividad del trabajo, la competencia y la técnica. Miremos qué nos dice esta diapositiva. Después les doy unos segundos para que ustedes la lean, la analicemos nuevamente por cada uno y sigamos avanzando. La norma internacional de auditoría 610 manifiesta que el acuerdo a la norma de auditoría 315, el auditor externo puede determinar si es necesaria e importante la fusión de auditoría interna para el proceso de la auditoría en general. Por tal motivo, se evidencia que esta norma es de responsabilidad del auditor externo respecto al trabajo del auditor interno, sin que esto tenga que entenderse que el trabajo del auditor interno es una ayuda directa con los procedimientos de auditoría del auditor externo, ya que los objetivos de la función de la auditoría entre ambos son diferentes, dado que los objetivos de la función de la auditoría interna son determinados por la administración y el gobierno corporativo. Sin embargo, los medios de los cuales el auditor externo e interno buscan lograr sus objetivos en función de auditoría pueden ser similares. La función de auditoría interna depende de la organización y estructura de la entidad y se ocupa del monitoreo del control interno, examinar la información financiera y de operación, revisiones de operaciones y cumplimiento de leyes y regulaciones pertinentes. ¿Ok? Doy unos segundos para que logren leerla, la discutimos en clase y vamos avanzando con el mismo. ¿Ok?
Ok. Si me quieren informar, leer, vamos a trabajar, no tenemos ningún problema en este sentido, yo los tengo conmigo. ¿Qué nos quiere decir esta norma? ¿Qué nos está invitando a decir? La norma internacional de auditoría 610 manifiesta que de acuerdo con la norma internacional de auditoría 315, el auditor externo puede determinar si es necesaria e importante la fusión de la auditoría interna dentro del proceso de una auditoría general. Aquí, si nosotros digamos que es importante que la auditoría interna, o sea, solo vamos a separar los temas. El auditor interno pertenece a la administración de la entidad que estamos auditando. ¿Sí? Se debe a ellos y debe trabajar conforme a las necesidades de la administración. ¿Sí? ¿Se funciona? Entonces ellos pueden sesgar alguna información por el trabajo que realizan. Ellos reciben información, ellos hacen lo planificado, o sea, tienen una independencia, pero hay una tendencia de que la planificación se las va a hacer, si quieren o no, del trabajo correspondiente. Y te lo van a permitir para poder hacer. Pero ellos van bajo la dirección, objetivo, planeación, espíritu, guía, o como ustedes quieran llamarlo, de la naturaleza y giro del negocio, porque ellos pertenecen, son permanentes dentro de la institución. Nosotros somos externos, no somos permanentes. Nosotros vamos por un punto que nos están contratando. Pero nosotros miramos si es necesario tener esa comunicación con ellos, esa necesidad de que ellos lleguen con nosotros, ya nosotros lo vamos a evaluar solicitando los permisos previos al tema. ¿Dónde lo vamos a ver nosotros? Cuando realizamos nuestro contrato, miramos si realmente ellos van a cumplir o si miramos que dentro de la empresa tenemos la necesidad de la auditoría interna para que nos ayude a desarrollar el trabajo de nuestra planificación. Si en dado caso nosotros decimos que sí, bueno, si es necesario la auditoría interna, llevémoslo pues, porque ¿qué otra nos queda? Tenemos que darles a ellos y tratar de cambiarles el chip, porque ellos van a tener que pensar como nosotros. Yo no estoy diciendo que piensen como nosotros, pero tratar de que el alcance y la objetividad del trabajo a desarrollar sea bajo la línea que nosotros estemos trabajando con nuestras políticas internas. Después de evaluar si la información que nos están dando la podemos utilizar o está sesgada hacia ellos. ¿Sí? Ojo con eso. Mucho ojo. Así es como nosotros vamos a poder diferenciar si necesitamos o no el trabajo. Dice, sin embargo, los medios a los cuales el auditor externo e interno busca lograr sus objetivos con una función pueden ser similares. Y sobre todo, tener una buena comunicación con ellos. Fíjense que el tema es bien difícil, pero vas a tener que lograrlo manejar. ¿En qué sentido? Tú eres una amenaza para ellos. Si tú, dentro de la auditoría, te percatas que el auditor interno no está haciendo las funciones que necesitas, no está ejecutando el trabajo que tú requieres, no se está desarrollando conforme a la necesidad que tú quieres, ¿sí?
tú lo puedes en tus hallazgos colocar que tienen una auditoría interna deficiente, pero que es necesario un departamento de auditoría, por lo cual solicitas que se hagan los cambios correspondientes. ¿Te imaginas? Y tú utilizándolo. Por eso hay cierta información que ellos no deben de reconocer ni avisar para no tener ese sesgo, para que no te sesgue la información. ¿Sí? La fusión de auditoría interna depende de la organización y la estructura de la entidad y se ocupa del monitoreo del control interno, examina la información financiera, la operación, revisión y operaciones y cumplimiento de las leyes regulares. Él está un constante movimiento más. Nosotros tenemos la oficina en otro lado, ellos tienen la oficina permanente. Tener esa comunicación nos va a servir para tener una validez mucho mayor del trabajo y que ellos nunca nos miren como amenaza. O sea, alguien que cuando me toca y me cuentan, me dicen, no se preocupe, no soy una amenaza. A nosotros nos interesa el trabajo, pero a nosotros nos interesa más trabajar de forma independiente y externo que permanecer aquí haciendo las labores correspondientes. ¿Ok? Veremos qué nos dice la siguiente. Objetivos. Dice, el principal objetivo de que el auditor es determinar si es necesaria y pertinente la utilización de los trabajos de auditoría interna y si este trabajo está acorde a los objetivos de la auditoría que nosotros estamos realizando. Requisitos, dice, determinar si se usa el trabajo de los auditores internos. Para abordar un poco más en profundidad el tema es cuando y cómo el auditor externo determina el uso del trabajo de los auditores internos. Es necesario empezar a definir si es adecuado y pertinente realizar este proceso para lo que son fines de la auditoría. De ser así, el auditor externo deberá evaluar la objetividad y competencia técnica de la función de auditoría interna y sus auditores internos. Además de que el trabajo se desarrolle con el cuidado profesional requerido y que exista una comunicación efectiva y apropiada entre los auditores internos y externos. De esta manera, el auditor externo deberá considerar la naturaleza y el alcance del trabajo específico que realizan los auditores internos y además de los requisitos importantes que se presentan en las transacciones, saldos de cuentas, revelaciones que pueden estar directamente relacionados con el grado de subjetividad del proceso evaluativo de la evidencia reunida por los auditores internos para sustentar lo que se está presentando de carácter significativo. Voy a dejar unos segundos en pantalla para que ustedes lo puedan analizar y poder desarrollar el tema. ¿Qué nos está manejando ahorita? Volvemos con los objetivos. En los objetivos del auditor es determinar si es necesaria y pertinente, estamos utilizando la palabra, pertinente, la utilización del trabajo de auditoría interna.
¿Necesitamos al auditor interno? Contéstense ustedes, no me contesto yo. ¿Por qué? Porque va a ser una decisión de ustedes. Si yo fuera su jefe y me dice, mírate vos que te necesito esto, mi pregunta es, ¿y lo necesitas? Fíjate que sí lo necesito. No. Porque yo no quiero que me vengas a decir después, es que no cumplí con cuando te fui a pedir, me dijiste que tal vez lo necesitaba. El trabajo es tuyo, no es mío. Mi responsabilidad con la firma es esta, pero tú tienes una responsabilidad. Y eres el dueño de esa auditoría, tú decides, no me decías yo. ¿Y a quién vas a llevar? La siguiente pregunta que te diga. ¿Y cómo te vas con él? Con mucho gusto. ¿Confiarías en el informe que te den? Tal vez. ¿Por qué lo vas a llevar? Si estamos hablando de un auditor interno, yo sí te cuestiono. ¿Y cómo es la relación del auditor interno con ellos? ¿Por qué quieres el auditor interno? Ya revisaste los informes y trabajos que él hace. Y la pregunta es, ¿vas a necesitar un auditor interno? Eso no te lo dicen los libros, pero te dice la experiencia. En mi caso, si me voy a preguntar, fíjese que necesito incorporar al auditor interno de la empresa. Aquí puede haber una finalidad que sean afines y que te digan, mira, demostrémosle al jefe que haces un buen trabajo y te dice trabajar con nosotros. Puede hacer. Me pregunta hacer, mira, Alex, ¿para qué crees el auditor interno? No, es que fíjese, ya leíste sus informes, sí, ya lo leí. Tráemelos, quiero leer. Yo te diría, tráemelos, quiero leerlos. Hoy llego allá. Empezamos. Muy buenos informes. Excelente todo lo que dijo. A ver, ¿cuál fue el informe último? El antepenúltimo, bueno. Unos con unos hallazgos. Empiezo a buscar yo los hallazgos. Llamarlo a ellos, voy a llamar al administrador. Y le digo, miren, dentro del trabajo que nosotros estamos realizando, encontramos este informe de auditoría emitido por el licenciado aquí presente. ¿Estamos claros? ¿Esto fue lo que usted recomendó? Sí. Podemos ir a verificar de sus recomendaciones que han modificado. Fíjense que 3E para mí, esa picardía de trabajo ya la conozco. Si me dice, no, venga, con mucho gusto quiero ver. No, fíjese que esa la hicimos así, pero fíjese que en este último informe la cambié porque hubo esto. O sea, hay un seguimiento de trabajo. Para mí me va a dar una facilidad de poder confiar en lo que él me va a decir. Pero si yo le informa y lo deja al olvido, para que lo quiera, eso lo puede hacer cualquiera. Como digo yo, con el respeto. Eso lo hice yo cuando fui estudiante, cuando hice mi tesis. Porque yo le cuento, hice mi tesis muy bonita, para mí me encantó. Se la dio a una empresa y coincidentemente esa empresa a los 5 años me llama para hacer una auditoría de la tesis que yo hice. Cuando llego, le digo, miren, he hecho informe, no, solo usted fue el último que vino. Pero mira, le dije, yo dejé unas recomendaciones aquí, ¿qué hiciste? No, nada. Cuando me dice nada, solo me quedo viendo con razón que tienes el mismo resultado. Es simple, no has modificado nada, quieres cambios nuevos teniendo las mismas, haciendo las mismas actividades. Ojo con eso. Ojo. Dice, para abordar un poco más en la profundidad sobre cuándo y cómo el auditor externo determina el uso del trabajo de auditores internos. Primero, saber si es necesario empezar por definir si es adecuado y pertinente utilizar en ese proceso y con los fines de la auditoría que nosotros tenemos. De ser así, el auditor interno deberá evaluar la objetividad, la competencia técnica de la función de la auditoría interna y de los auditores internos. Ya, no solo es conocer al auditor interno, sino conocer su oficina, cómo se está desarrollando. Esto es como nosotros. Nosotros podemos ser los auditores,
pero el informe que nosotros demos como nuestra empresa, aunque seamos independientes, va a hablar de nuestra empresa, cómo funcionamos y de nosotros como empresa. ¿Sí? Además de que el campo se desarrolle en el cuidado profesional requerido y si existe una comunicación efectiva y apropiada entre el auditor interno y el auditor externo. Tenemos la capacidad de poder hacer clic entre los intereses de la administración y gobierno de la empresa versus las políticas internas de nosotros como auditores internos. Aunque ellos nos hayan contratado, nosotros vamos a ver el trabajo y recuérdense que a nosotros siempre nos miran como amenaza. Como amenaza. Es increíble. Ojo eso. Vamos con la siguiente diapositiva. Requisitos. El uso del trabajo específico de auditores internos. Cuando el auditor externo usa el trabajo específico de auditores internos, deberá realizar una rigurosa revisión y evaluación de los procedimientos de auditores internos para determinar su adecuación para la consecución de los objetivos del auditor externo. Para esto, el auditor puede evaluar si los auditores internos tienen la capacitación técnica y competencias adecuadas, si el trabajo fue supervisado y revisado y se desarrolló de tal manera que se obtuvo la suficiente y apropiada evidencia. Además, al incluir en la documentación de auditoría las conclusiones alcanzadas sobre la evaluación del trabajo de los auditores internos y los procedimientos de auditoría realizados por el auditor externo sobre este trabajo. Documentación. El auditor externo debe documentar lo adecuado del uso del trabajo específico de auditores internos, cuyo trabajo debe ser documentado, revisado, supervisado de forma pertinente y así demostrar si la evidencia de auditoría fue suficiente para permitir que los auditores internos saquen conclusiones razonables, además de la coherencia que exista entre los informes de los auditores internos con los resultados de trabajo realizados por los mismos y más aún tener la claridad si los asuntos inusuales detectados por los anteriores auditores internos fueron resueltos de manera adecuada. Dejo en pantalla todavía esta presentación, la discutimos en clase y nos vamos trabajando dentro de la. Voy a quedar con el tema de documentación, que creo que es la que tenemos que hacer mayor énfasis del mismo. El auditor externo debe documentar lo adecuado del uso del trabajo específico de los auditores internos, cuyo trabajo debe ser documentado, revisado, supervisado de forma pertinente, así se desarrollará la evidencia razonable. Además de la coherencia que exista entre los informes de auditores internos con los resultados realizados por el mismo. Y aún así más tener la claridad si los asuntos inusuales detectados por los auditores internos fueron resueltos de manera adecuada. Sí debemos de revisarles a ellos y tener, si lo hacemos con compañeros de trabajo, con ellos que tenemos una necesidad de que nos ayuden y nos cumplan en ciertos puntos, entonces tenemos que estar realizando mayor certeza con ellos la revisión completa de cada uno de los trabajos que se tienen. ¿Sí? Ok. Vamos con la siguiente diapositiva.
Bueno, ahora vamos a hablar de la NIA 620, nos dice el uso de trabajos de expertos del auditor. El uso de trabajo de un experto, competencia y capacidad del experto, entendimiento del campo y acuerdo a la necesidad que contrata el experto. Ahorita quiero que ustedes me brinden cómo entendemos esta gráfica. ¿Por qué lo haríamos? Sin entrar a detalle ahorita. Vuelvo a insistir, no me interesa el término de lo que nos dicen los autores, sino quiero tus palabras del mismo. Quiero que me digan ustedes, bueno, yo voy a usar un experto en cierto trabajo que no tengo conocimiento. ¿Qué requiero de él? Ah, competencia y capacidad del experto. ¿Qué significa? Entendimiento del campo del experto. ¿Ok? De acuerdo a las necesidades, ¿cómo contrataría yo al experto? ¿Sí? Espero que me contesten, estoy esperando, tengo 46, quiere decir que tengo gente para que me pueda contestar. Bueno, pero algún tipo de respuesta de ustedes que me puedan decir qué es lo que tenemos, qué entiendo. Nosotros lo vamos a desarrollar con la técnica ahorita. ¿Qué nos dice la teoría? ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Y por qué es necesario tenerlo? ¿Y por qué las mías también te lo, te permiten realizar estas necesidades? Dice, el uso del trabajo de un experto. La norma internacional de auditoría 620 básicamente define la responsabilidad del auditor cuando se encuentra haciendo la auditoría de los estados financieros y se encuentra
ciertas áreas en las cuales no tienen la capacidad de dictaminar debido a las limitaciones del conocimiento específico detectados, para lo cual vincula el trabajo de una persona u organización especialista en un campo diferente al de la contabilidad y auditoría, es decir, el trabajo de un experto que se caracteriza por tener habilidad, conocimiento y experiencia suficiente en dicho campo que de alguna manera este procedimiento busque ayudar al auditor para obtener una suficiente evidencia apropiada de auditoría. Es importante aclarar que esta norma se refiere al trabajo de una persona u organización en un área diferente a la de contabilidad. Ayuda al auditor a obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre situaciones específicas que se pretenden durante la auditoría y no incluir la persona o organización que ayuda a la entidad a la realización de estos estados financieros. Dejo nuevamente en pantalla unos segundos esta diapositiva para que ustedes la puedan ver y nosotros la podamos discutir. Bueno, entonces hablemos qué nos dice en este uso de trabajo del experto. Primero, ¿cuándo lo vamos a necesitar? Cuando nosotros estemos realizando una auditoría en un campo que no conozcamos. O sea, todo es contabilidad, correcto. Hay facturas, hay compras, hay contratos, hay cotizaciones y nosotros vamos a ver el funcionamiento del mismo. Pero hay cosas que desconocemos dentro de un proceso productivo. Yo en mi caso, también como experiencia, teníamos nosotros el tema de una auditoría que fuimos a hacer una empresa láctea, ya le comenté, entonces yo hice todo el proceso, pero decía, fíjense que la calidad de producto está trabajando mal. Después cuando buscamos un profesional en el ramo, y él nos dio, como vuelvo a contarles, él llegó a trabajar, ex trabajador de ahí, pero se fue de una buena forma. ¿Sí? Así es como nosotros debemos de ver. Ver si realmente necesitamos para la auditoría la opinión del experto. Porque miren, ¿dónde podemos ver? Todo el proceso de facturas están correctos. Todo está bien. No hay fraude, no hay nada. Pero hay un gasto suficiente de tema de algún producto. Entonces, bueno, ¿y por qué se gasta? Todos los procesos son correctos. ¿Pero qué pasó aquí? ¿Por qué ese exceso en eso? Nosotros no somos expertos. Yo por ahí agarro algo, me meto a YouTube, pregunto tal cosa, ahí me explican algunos procesos, porque ahí encontramos casi la mayoría de cosas. Pero yo no conozco el proceso. Entonces necesito que alguien venga. A veces dentro del trabajo, especialmente el tema de minerías, no solo es un ingeniero que tenemos, sino que tenemos que contactar a una institución que se dedique a hacer análisis de aguas, drenajes. Eso no lo hace una persona.
una institución, porque necesitamos un laboratorio. Ustedes conocen cuando le empiezan a leer el análisis de agua y empiezan a dar los clorinatos, los ciclofodios. ¿Qué es eso? Entonces llamo a un experto y que me explique, mire, ¿qué es esto? Ah, mire, esto se está dando por esto, esto y esto y esto. ¿Y cómo se soluciona? Comprando estos químicos, metiendo un filtro. Él no lo tiene que decir, porque nosotros no somos todólogos. Que aprendamos ahora esos procesos, esa terminología, es como los vuelvo a explicar. Yo no soy experto en publicidad, pero encontré algo de publicidad que me dio la obligación de meterme a estudiar un diplomado. Ahora ya entiendo ciertos términos, todavía no entiendo todo, pero ya entiendo ciertos términos y cómo funcionan esas estadísticas y cómo lo mira el productor, cómo se debe desempeñar y ejecutar dentro. ¿Sí? Así es como nosotros debemos de ver. Ahora nos dice que el uso del experto, ¿cómo lo vamos a manejar? Es importante aclarar que esta norma se refiere al trabajo de una persona o organización en un área diferente a la de contabilidad, que ayuda al auditor a obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre las situaciones específicas que presenten durante la auditoría y no incluyan a una persona o organización que ayude a la realización de estos estados. El uso del trabajo de un experto. Cuando el auditor apoya su trabajo en el uso del trabajo de un experto, no significa que cuando expresa una opinión de auditoría disminuya la responsabilidad de la misma. Sin embargo, el auditor puede llegar a una conclusión de que el trabajo del experto es adecuado para sus propósitos de auditoría y asimismo aceptar los hallazgos y conclusiones en el trabajo de la especialidad del experto como un argumento válido en la auditoría en el soporte como evidencia. Cuando el auditor apoya su trabajo en el trabajo de un experto, significa que cuando expresa su opinión de auditoría, disminuye la responsabilidad de la misma. Sin embargo, el auditor puede llegar a la conclusión de que el trabajo del experto es adecuado para sus propósitos de auditoría y asimismo aceptar los hallazgos o conclusiones en el campo de especialidad del experto como un argumento válido en la auditoría para el soporte como evidencia. Objetivos. El auditor debe definir si es necesario e importante el uso de un experto para complementar el proceso de auditoría de los estados financieros de una entidad determinada y el uso del trabajo de expertos adecuados, pertinentes, coherentes con el propósito que se tiene del auditor para el desarrollo de la auditoría. Me quedo con esto. Cuando nosotros vamos a contratar, no quiere decir que nosotros nos eximamos de la responsabilidad según la opinión del experto. Al contrario, él solo nos va a servir de soporte porque nosotros somos los responsables de la opinión que tenemos. ¿Sí? Ok. Otro objetivo. El auditor debe definir si es necesario e importante el uso del experto. ¿Para qué? Para completar nuestra auditoría. Requisitos, determinación de la necesidad de un experto, la naturaleza y oportunidad de alcance de los procesos, la competencia y capacidad del experto, la obtención de un entendimiento en el campo de especialidad del experto, el convenio con el experto, la evaluación de la adecuación del trabajo del experto y la referencia con que el experto da para el dictamen de auditoría que nosotros tenemos. Bueno. 。 . 。 。 。 。 。 。 . 。 . 。. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Un segundo. Dice, es importante que el auditor determine si usará o no el trabajo del experto, cuando se hace necesario que exista pericia en el campo específico y distinto de la contabilidad o la auditoría. Permita obtener claridad y entendimiento de la entidad y su entorno de la misma, manera de que se pueda identificar y evaluar los riesgos significativos para diseñar y realizar otros procedimientos de auditoría que respondan a los riesgos identificados, obteniendo así suficiente evidencia apropiada de auditoría de forma de una opinión sobre los estados financieros. El convenio. El auditor deberá convenir con el experto por escrito ciertos asuntos, entre los cuales están la naturaleza, alcance y objetivo del trabajo del experto, y donde a menudo puede ser importante discutir cualquier norma relevante de desempeño técnico u otros requisitos que se seguirá por el experto. ¿Ok? Debido a que el experto tendrá acceso a la información, el proceso de la entidad en el convenio debe incluir los principios de confiabilidad y además principios éticos pertinentes. Así que muchas gracias por su atención.